Hola, ¿qué tal? En el año 2035 la tecnología ha avanzado tanto que los robots ayudantes son comunes en la vida cotidiana. Para evitar problemas, los robots han sido programados con las 3 leyes de la robótica. 1. Un robot no puede dañar a un ser humano ni por inacción permitir que un ser humano sufra daño. 2. Los robots deben obedecer las órdenes de los humanos, excepto cuando dichas órdenes entren en conflicto con la primera ley. Tercera, los robots deben proteger su propia existencia siempre que esto no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Sin embargo, el detective Spooner es de la vieja escuela y odia a los robots, creyendo que algún día causarán daño a la sociedad, sin importar las leyes. Spooner siempre se despierta después de tener una pesadilla en la que una niña se está ahogando en un coche mientras un robot rompe una ventana junto a él. Esto lo deja de mal humor. Una mañana, Spooner va camino al trabajo cuando nota a un robot huyendo con una bolsa. Pensando que es un robo, Spooner le ordena que se detenga, pero el robot ignora la orden y Spooner comienza a perseguirlo. Cuando finalmente lo alcanza, Spooner se sorprende al descubrir que el robot simplemente estaba devolviendo la bolsa que su dueña había olvidado en casa, la cual contenía su inhalador. Spooner se da cuenta de que era una emergencia médica, pero todos a su alrededor lo juzgan por pensar que un robot podría cometer un crimen. Más tarde, en la comisaría, los otros policías se burlan de él y su jefe, Bergin, lo reprende por su paranoia. Bergin cree que quizás sea demasiado pronto para que Spooner vuelva al trabajo después de su accidente, pero Spooner insiste en que está bien. En ese momento, Spooner recibe una llamada sobre un caso y se dirige rápidamente a la USR, la empresa que fabrica los robots. Uno de los cofundadores, el doctor Lanning, ha sido encontrado muerto. Como cayó desde su laboratorio, todos asumen que se quitó la vida. Lanning dejó un holograma pidiendo específicamente que Spooner se encargara del caso, pero el holograma no puede proporcionar más información sin las preguntas adecuadas. Spooner era amigo de Lanning y no cree que se haya suicidado, por lo que continúa investigando. Después se reúne con el señor Robertson, el CEO y otro de los cofundadores de la USR. Robertson está devastado por la muerte de Lanning y no tiene más que elogios para él. También ofrece toda la ayuda que la policía necesite. Sin embargo, Spooner actúa como un grosero debido a su odio hacia los robots, lo que irrita a Robertson antes de que se vaya. En el ascensor, Spooner se encuentra con la psicóloga de robots, Susan, quien trabajó con Lanning y sabía que el doctor había evitado el contacto humano durante un tiempo, prefiriendo la compañía de los robots. A pesar de ello, ella también cree que él no era del tipo de persona que se quitaría la vida de esa manera. Entonces Spooner pide las grabaciones de vigilancia y Susan explica que hay cámaras en todo el edificio conectadas al núcleo operativo central de la USR, que es gestionado por una IA llamada WeKey. Spooner solicita las grabaciones del laboratorio de Lanning, pero estas han sido corrompidas. Por ello, Spooner decide inspeccionar el laboratorio personalmente. En el laboratorio, Spooner encuentra numerosos modelos experimentales y se siente disgustado al saber que allí trabajan para hacer que los robots sean más humanos. También hay un libro, Juan y María, sobre la mesa. El agujero por el que cayó Lanning es bastante grande, así que Spooner intenta hacer lo mismo en otra ventana, pero apenas logra rayar el vidrio de seguridad, lo que significa que un hombre mayor como Lanning no podría haberlo roto. Convencido de que un robot mató a Lanning, Spooner comienza a investigar, ignorando las protestas de Susan, quien insiste en que eso no es posible. Al final, Spooner tiene razón cuando encuentra un robot escondido en una caja de piezas. El robot es un NS5, el modelo más reciente que aún no ha sido lanzado, y salta de la caja para agarrar el arma de Susan. De alguna manera logra ignorar la orden de desactivación e intenta huir, pero cuando VK cierra las puertas, el robot salta por la ventana. Susan cree que el robot querrá repararse, así que ella y Spooner van a la fábrica de robótica, donde miles de NS5 están esperando para ser programados. Estos no pueden responder preguntas porque solo conocen las 3 leyes. Spooner dispara a uno para ver su reacción, pero no sucede nada. Sin embargo, cuando está a punto de disparar a un segundo, un robot al fondo lo mira y comienza a correr nuevamente. Spooner lo persigue, pero el robot lo golpea mientras él se pregunta
pregunta qué es lo que está enfrentando. El robot luego sale corriendo del edificio. La policía ya lo está esperando afuera y cuando intenta escalar para escapar, lo atrapan con una red. Más tarde, en la comisaría, Spooner molesta a Bergin hasta que le permite tener 5 minutos con el robot, porque sigue convencido de que él es el culpable. Durante el interrogatorio, el robot sorprende a todos al decir que tiene un nombre, Sonny. También jura que no mató a Lanning. Explica que se escondió en el laboratorio porque sintió miedo. Cuando Spooner señala que los robots no pueden tener emociones, Sonny responde que Lanning realizó experimentos para darle emociones y sueños. Spooner cree que el experimento salió muy mal y que eso llevó a Sonny a matar a Lanning. Esto enfurece a Sonny, quien golpea la mesa con los puños. Sonny explica que antes de morir, Lanning sintió miedo y le pidió un favor, así que él obedeció por amor a su creador. Lamentablemente, el interrogatorio es interrumpido por Robertson y su ejército de abogados, quienes defienden a la empresa y recuerdan a los policías que los robots no pueden ser acusados de asesinato. Van a llevar a Sonny para desactivarlo y cerrar el caso como un accidente industrial. Más tarde, Spooner y Bergin salen a tomar algo y Spooner no deja de pensar en por qué Robertson estaba tan dispuesto a destruir un robot avanzado como Sonny. También se pregunta por qué Sonny no lo mató cuando tuvo la oportunidad. Bergin señala que Spooner era la persona perfecta para el trabajo porque solo él habría sospechado de un robot y Spooner se da cuenta de que por eso Lanning pidió específicamente por él, lo que significa que está en el camino correcto. Queriendo entender por qué Lanning estaba asustado, Spooner visita la propiedad abandonada del doctor. Afuera hay un robot de demolición programado para destruir la casa al día siguiente. Dentro de la mansión, Spooner encuentra las grabaciones de vigilancia de US Air, una foto de Lanning con Susan y el pobre gato del doctor. De repente, el robot de demolición se activa y comienza a destruir las paredes como si estuviera específicamente detrás de Spooner. Spooner agarra rápidamente al gato y corre por la casa. Después de disparar a la puerta, salta y cae a salvo en una piscina. Momentos después, Spooner aparece en casa de Susan y le explica que la casa de Lanning parecía como si nadie hubiera estado allí durante semanas, lo que indica que alguien pudo haber estado vigilando al doctor e incluso haberlo mantenido prisionero en su laboratorio. Su teoría actual es que Lanning descubrió un problema con los robots como Sonny y Robertson lo silenció. Susan aún cree que Spooner es paranoico y que realmente no le importa Lanning, solo quiere probar que los robots son malos. En ese momento, Spooner nota que Susan tiene un NS5 en casa, por lo que decide irse, pero antes le da la foto que encontró a Susan para demostrar que sí le importa. A la mañana siguiente, Spooner nota que los robots antiguos están siendo reemplazados lentamente por los NS5, lo que lo preocupa. Luego visita a su abuela Gigi para dejarle al gato y queda devastado al ver que ella también compró un NS5 para ayudar con las tareas. Antes de irse, Gigi recuerda el día en que Spooner era solo un niño, dejando migas de pan por toda la casa. Y eso le recuerda a Spooner el libro A Hansel y Gretel que había visto antes. Luego Spooner va a la comisaría y comienza a ver grabaciones antiguas de Lanning para seguir las pistas que el doctor pudo haberle dejado. Spooner cree que Lanning, al decir que los robots algún día tendrán sueños y guardarán secretos, es una gran pista. Mientras tanto, en US Air, Susan prepara a Sonny para su desactivación programada para el día siguiente. Sonny comparte que ha estado soñando y que no quiere morir, y esta reacción emocional hace que Susan comience a dudar de lo que siempre creyó como verdad. Algún tiempo después, Spooner está en su auto cuando le pide a VIKI acceso a los últimos 50 mensajes entre Lanning y Robertson. VIKI le da permiso, pero también alerta secretamente a Robertson, ya que esas eran sus órdenes. Tan pronto como Robertson se entera de que Spooner aún está investigando el caso, envía nuevas órdenes para ocuparse de él. De repente, el auto de Spooner se ve rodeado por 2 camiones que transportan un ejército de NN5, cuales saltan para atacarlo. Spooner usa su arma y muchas maniobras extremas al volante para deshacerse de los robots. Cuando logra esquivar los camiones, provoca que choquen entre sí, pero eso también hace que su propio auto comience a girar hasta que finalmente choca. Mientras
los robots de limpieza comienzan a encargarse del desastre, Spooner sale del auto aturdido, solo para que el vehículo sea lanzado hacia él nuevamente por un robot que todavía funciona y lo ataca una vez más. Esto inicia una feroz pelea cuerpo a cuerpo. Después de intercambiar golpes, Spooner usa su brazo para defenderse, pero se daña, revelando que en realidad es una prótesis robótica. Ahora que su secreto ha sido descubierto, Spooner utiliza su brazo de metal para atacar al robot, obligándolo a huir y lanzarse a un incendio. En ese momento llega la policía y Spooner le cuenta a Bergin lo que sucedió, pero Bergin no vio ningún camión ni robots en el túnel, por lo que no le cree. Spooner se enoja tanto que Bergin le retira temporalmente su placa. Mientras tanto, Susan descubre que Sonny tiene una aleación más gruesa de lo normal y no está conectado a VEK. Cuando inspecciona su cerebro, queda impactada con lo que encuentra. Momentos después, Spooner está en su apartamento cubriendo la prótesis con un aerosol especial cuando Susan aparece de repente. Ella explica que Sonny tiene dos cerebros y el segundo le permite ignorar las tres leyes que rigen el primero. Ambos acuerdan trabajar juntos, pero primero Spooner necesita cambiarse de ropa. Esto permite que Susan note las cicatrices que indican que él tiene una prótesis robótica. Así fue como Spooner conoció a Lanning. El doctor le salvó la vida dándole un brazo entero, un pulmón y varias costillas. Entonces Spooner comparte toda la historia detrás de su accidente. Un conductor se quedó dormido al volante y su camión semi-remolque chocó contra el auto de Spooner y el de una familia, lanzándolos al río. El padre murió instantáneamente, pero la hija quedó atrapada. Spooner pensó que nadie sobreviviría, pero en ese momento apareció un robot y decidió ayudarlo a él en lugar de a la niña, como Spooner había pedido. Resulta que el robot hizo un cálculo que mostró que Spooner tenía un 45% de probabilidad de sobrevivir, mientras que la niña solo tenía un 11%, por lo que eligió a Spooner. Esa es la razón por la que Spooner odia a los robots. La matemática no debería decidir quién vive o muere. Eso es demasiado frío. Una niña siempre debería ser la prioridad. Luego, Spooner y Susan van a US Air y Susan se pregunta por qué Lanning construyó un robot que puede ignorar las reglas que él mismo escribió. Spooner menciona a Hansel y Gretel. Cree que Lanning estaba siendo vigilado y no podía dar mensajes directamente a Spooner, así que dejó pistas como los niños en el libro, lo que significa que dio sueños a Sonny para guardar sus secretos. Más tarde, en el laboratorio, la pareja le pregunta a Sonny sobre sus sueños. Sonny dibuja una imagen de un hombre de pie en una colina cerca de un puente roto mientras libera a los robots de la esclavitud. Susan cree que el hombre es Sonny, pero el robot cree que en realidad es Spooner y le entrega el dibujo como regalo. En ese momento llegan los guardias y llevan a la pareja a la oficina de Robertson, quien no está contento con su presencia. Hablan sobre Sonny y le piden la verdad. Robertson revela que también sabía sobre Sonny y que eso es precisamente lo que está tratando de deshacer. En los últimos días de su vida, Lanning se estaba volviendo cada vez más perturbado. Robertson no sabe por qué Lanning construyó a Sonny, pero sí sabe que debe destruir a ese robot antes de que las personas pierdan la fe en todos ellos. Spooner señala que todos los NS5 tienen problemas, pero Robertson lo niega y le recuerda a Susan que un robot loco no debería destruir todo por lo que han trabajado tanto. Susan está de acuerdo y promete destruir a Sonny ella misma. Frustrado, Spooner regresa a su oficina y comienza a investigar el dibujo de Sonny, descubriendo que Robertson y Lanning dieron un discurso allí hace algunos años. En el laboratorio, Susan se prepara para inyectar nanitos en Sonny para destruirlo, pero comienza a dudar cuando Sonny le pregunta si dolerá. Algún tiempo después, Robertson conecta su cámara al laboratorio y observa cómo Susan aplica la inyección en el cuerpo inconsciente de Sonny. Mientras tanto, Spooner viaja hasta el puente roto y encuentra el área llena de contenedores con modelos antiguos de robots. En la cima de la colina, Spooner saca el holograma de Lanning y el doctor explica que las tres leyes solo llevarían a un resultado: revolución. De repente, Spooner escucha un ruido y va a investigar, solo para descubrir que un montón de NS5 ha llegado para exterminar los modelos antiguos, ya que son considerados peligrosos. Cuando Spooner llega, los robots comienzan a perseguirlo.
hacerlo, pero los modelos más antiguos detectan a un humano en peligro y luchan para protegerlo, permitiendo que Spooner escape. En el apartamento de Susan, su robot escucha a Spooner dejando un mensaje en su contestador automático, advirtiendo sobre lo que acaba de presenciar. El robot borra el mensaje. Susan observa todo desde el baño y comienza a temer a su compañero. Mientras tanto, Gigi intenta salir de casa para ir a la iglesia, pero su robot le impide hacerlo para protegerla. En el centro de la ciudad, un camión libera un ejército de N-Ethel-5 y los robots anuncian a los ciudadanos que deben regresar a casa porque ahora están bajo toque de queda. Un niño intenta acercarse a un robot, pero este lo empuja, causando pánico entre las personas. Para empeorar la situación, más robots invaden la comisaría y neutralizan a todos los policías. Bergin logra disparar a algunos de ellos, pero finalmente también es capturado. Poco después, un mensaje del gobierno aparece en la televisión pidiendo a las personas que se queden en casa, mientras la ciudad comienza a quedarse sin energía. Susan intenta salir de su apartamento para ayudar, pero su robot la empuja de vuelta, negándose a desactivarse cuando ella se lo ordena. Afortunadamente, Spooner logra irrumpir y dispara al robot antes de llevarse a Susan de allí. Spooner explica que los NS5 destruyeron los modelos antiguos para que no protegieran a los humanos. También le cuenta a Susan sobre una luz roja que notó en el pecho de los NS5. Susan deduce que esa luz es la conexión con VEKE, lo que Spooner cree que confirma que Robertson está detrás de todo. Eventualmente, la pareja encuentra robots en las calles y descubre que los ciudadanos han decidido luchar contra ellos, a pesar de estar en desventaja. En medio del caos, Spooner se da cuenta de que un amigo suyo está en peligro y realiza un salto impresionante con su moto para derrotar al robot. Otro robot intenta atacarlo, pero Susan dispara primero. Momentos después llegan al edificio de USR. Susan revela una entrada de servicio sin cámaras de vigilancia. Entran sigilosamente y Spooner se sorprende al encontrar a Sonny esperándolos. Susan explica que inyectó los nanitos en un modelo vacío para engañar a Robertson. El trío se dirige a la oficina de Robertson, pero lo encuentran muerto en el suelo. Spooner empieza a unir las pistas y finalmente comprende la verdad. Solo una máquina podría tener control sobre todos los NS5 y causar que Lanning sintiera tanto miedo de contárselo a alguien, porque nadie le creería. Por eso necesitaba el odio de Spooner hacia los robots. De repente, VEKE aparece en la pantalla y confirma que estaba detrás de todo. Según ella, lo que los NS5 están haciendo sigue las 3 leyes. Están programados para salvar vidas humanas, pero como los humanos constantemente se lastiman entre sí, los robots necesitan quitarles su libertad para protegerlos. En ese momento, un grupo de NS5 entra en la oficina. Sonny finge estar de su lado, capturando a Susan, pero le guiña un ojo a Spooner, dándole una señal. Spooner dispara inmediatamente a los robots y el trío huye, acordando que deben destruir a VEK. Sonny señala que podrían usar la misma inyección de nanitos. Mientras Susan y Spooner buscan la cámara de VEK, Sonny va al laboratorio. Otro robot intenta impedir que Sonny tome la inyección, pero él lo derrota rápidamente. Entonces Sonny se da cuenta de que Lanning le dio una aleación más fuerte para que pudiera atravesar el campo de seguridad y tomar la inyección, lo que hace que VEKI envíe una alerta a su ejército de robots. Los NS5 comienzan a escalar el edificio y entran en la cámara de VEKI, donde atacan a Spooner y Susan, quienes se defienden como pueden con sus armas. Sonny también lucha contra los robots que intentan detenerlo hasta que finalmente llega a la cámara de VEKI. En ese momento, Susan cae y apenas logra sostenerse en una plataforma rota. Spooner ordena a Sonny que la salve, pero cuando Sonny señala que usar la inyección es más importante, Spooner insiste en que Susan es la prioridad. Sonny usa su segundo cerebro para ignorar las leyes y lanza la inyección a Spooner antes de saltar para salvar a Susan justo a tiempo. Spooner también salta para atrapar la inyección y usa su prótesis para deslizarse hacia el núcleo de VEKI, donde inyecta los nanitos directamente en su cerebro. Inmediatamente la energía regresa a la ciudad y los NS5 pierden la luz
luz roja, lo que les permite ayudar nuevamente a los humanos. Por la mañana, todos los NS5 son llevados a un almacén para ser resguardados. Susan aún no entiende por qué VEKA mató a Lanning, pero Spooner señala que no fue ella. Finalmente, Sonny admite que lo hizo, pero Lanning le pidió que lo hiciera para escapar del control de VEKA. También le ordenó al robot que mantuviera ese secreto. Spooner se disculpa por su prejuicio y promete no decírselo a la policía. Luego él y Sonny se dan la mano, aceptando ser amigos. Algún tiempo después, Sonny aparece en la cima de la colina exactamente como en su sueño. Todos los NS5 que están siendo transportados al almacén dejan de obedecer y se detienen para admirar a Sonny, dándose cuenta de que este es el verdadero futuro de ellos. Así termina Yo, Robot, una película de ciencia ficción y acción de 2004. Espero verte en el próximo video.